puede ni debe permanecer ajeno a los retos sociales que enfrenta el país, sino más bien debe ser un agente importante dentro de la estructura de cambio que se requiere. Deseo agradecer a ESID por ser uno de los grandes líderes en la tarea de prevenir la violencia de género. Igualmente, va desde aquí un agradecimiento especial a la señora Yolanda Torriani, expresidenta de nuestra institución y actual presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria, pues fue ella quien gestionó el involucramiento de la Cámara de Comercio de Lima en este importante programa, convencida, como muchos de nosotros, de que la violencia de género no solo es una violación de derechos, vamos a repetir justamente lo que nos dijo el señor Jerome, sino también un obstáculo directo al desarrollo, la productividad y la competitividad del país. Gracias a su liderazgo y al trabajo conjunto del equipo técnico de la Cámara de Comercio de Lima, hemos podido integrarnos al trabajo de la prevención del hostigamiento sexual laboral como una prioridad dentro de nuestra agenda institucional. Sabemos que esta problemática representa una de las formas más persistentes e invisibles de violencia de género. Se da en relaciones de poder, muchas veces normalizadas o silenciadas, y genera consecuencias devastadoras para las víctimas, daños psicológicos, pérdida de oportunidades laborales, rupturas familiares y un clima de trabajo nocivo. La Ley 27942 busca prevenir y sancionar este tipo de violencia, pero su sola existencia no es suficiente. Necesitamos sensibilizar a la sociedad a través de las herramientas adecuadas que generen una voluntad de cambio. Por ello, desde la Cámara de Comercio de Lima, encargamos el estudio que dio origen al libro Entre el discurso y los hechos, develando los costos invisibles del hostigamiento sexual laboral en el Perú. Fue elaborado por el equipo del Instituto de Investigación de la Universidad San Martín de Porres, bajo la conducción del magíster Arístedes Barahona. Este estudio presenta una mirada profunda y crítica sobre cómo opera el hostigamiento sexual laboral en nuestro entorno, de qué manera se sostiene, cómo se reproduce y sobre todo qué pérdidas humanas, económicas y reputacionales genera. Agradezco por ello al doctor Barahona y a su equipo por este valioso aporte al país, pero no nos quedamos en el diagnóstico. Avanzamos también en la implementación de soluciones concretas. Formamos alianzas estratégicas con varias cámaras de comercio regionales, con quienes capacitamos a decenas de implementadores y auditores empresariales en igualdad de género. Gracias a este trabajo articulado, se logró aplicar una norma técnica peruana que establece un sistema de gestión para promover la igualdad de género en el ámbito laboral. Ya son varias las empresas peruanas de distintas regiones y rubros que han comenzado a adoptar esta norma como parte de su política interna. Y esto marca un gran precedente. Quiero resaltar el trabajo silencioso y constante del equipo técnico de nuestra Cámara de Comercio, así como de nuestra Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria, y nos acompañan hoy varias integrantes de nuestra comisión, quienes han liderado campañas, foros, talleres y acciones de sensibilización dirigidas a empresas, trabajadores y líderes empresariales. Gracias a ellos, la igualdad de género ya no es un concepto ajeno al sector privado.
hoy forma parte de nuestros objetivos, de nuestras metas y de nuestra cultura organizacional. En ese camino nos hemos dado cuenta de que promover la igualdad no es solo un acto de justicia social, sino también una herramienta comercial importante, ya que las empresas que fomentan entornos laborales igualitarios tienen menor rotación de personal, mayor productividad y reputación corporativa fortalecida. A la vez, contribuyen a construir un país más justo y competitivo. No puedo concluir sin dejar de agradecer a la Unión Europea y a la cooperación española por su convicción y apuesta en este programa. Su apoyo ha sido determinante para que el mensaje llegue a más regiones, a más empresas y a más líderes empresariales comprometidos con el cambio. Tampoco puedo dejar de reafirmar nuestra postura como institución. La violencia contra las mujeres es inaceptable en cualquiera de sus formas, en cualquier espacio y bajo cualquier circunstancia. Combatirla no es solo tarea del Estado, es tarea de todos, desde cada uno de los espacios en los que nos desenvolvemos, ya sea el ámbito comercial, profesional, educativo, así como también en los ámbitos más esenciales que son los ámbitos familiares y comunitarios. En la Cámara de Comercio de Lima reafirmamos hoy nuestra voluntad de seguir caminando junto a ustedes, construyendo una cultura organizacional que priorice el respeto, la equidad y el empoderamiento femenino, porque no puede haber desarrollo económico sin desarrollo humano y no puede haber crecimiento sostenible sin justicia e igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora María Gabriela Fiorini Travi, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Lima y miembro de la Comisión de la Mujer Empresaria. Bien, y justamente para cerrar esta parte con broche de oro, esta ceremonia inaugural, protocolar, es un placer para nosotros justamente presentar a la institución que es el ente rector justamente de los derechos de la mujer en el Perú, como es el Ministerio de la Mujer. Y en esta oportunidad es un placer invitar a Ana Sofía Rodríguez Yáñez, viceministra de la Mujer. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muy buenos días, señor Jerome Puiset, jefe de la cooperación de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, señor José Roberto Piqueiras, coordinador general de la cooperación española en el Perú, señora María Gabriela Fiorini Travi, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Lima. Un saludo a Tomás de GIZ que está atrás. Bienvenido, Tomás. Estimadas autoridades, representantes de organismos de cooperación, sector público, sociedad civil y público presente. Para mí, como viceministra de la Mujer, es un honor participar en esta importante ceremonia de presentación de los resultados del proyecto Violencia contra las Mujeres, fortalecer la prevención. Una valiosa iniciativa multiactor promovida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, con respaldo de la Unión Europea. Traigo conmigo el saludo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, quien no ha podido acompañarnos por razones de agenda, pero me ha encargado expresar su firme compromiso con la prevención de la violencia de género y su reconocimiento al valor de espacios como este. Justamente, iniciativas como el proyecto Violencia contra las Mujeres, fortalecer la prevención, reflejan ese compromiso compartido. Este proyecto ha tenido como propósito fortalecer las capacidades institucionales para implementar de manera articulada, efectiva y con enfoque de derechos humanos la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres,
integrando una mirada intersectorial y territorial. Su ejecución ha convocado el esfuerzo conjunto de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, así como de organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado. En este contexto, resulta especialmente significativo recordar que este año se cumplen 10 años desde la promulgación de la Ley 30364, un hito fundamental en nuestra legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta norma reconoce que la violencia de género es una manifestación extrema de las relaciones de poder desiguales y que su erradicación exige una respuesta multisectorial, sostenida y con enfoque de género, donde la prevención juega un rol clave. Combatir esta violencia es una tarea urgente y permanente. De acuerdo a la encuesta nacional sobre relaciones sociales en Ares 2024, que ha sido mencionada varias veces y me complace decirles que esta encuesta se ha trabajado y se ha presentado después de 4 años, desde el 2019, si no me equivoco, 2020, no teníamos una encuesta que nos permitía tener una radiografía, una aproximación respecto a cómo los peruanos estamos tolerando o no la violencia hacia las mujeres, pero también hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, y cómo mantenemos aún creencias sexistas que nos refuerzan las desigualdades y también legitiman y perpetúan diversas formas de violencia. Ante este panorama, la Estrategia Nacional Mujeres Libres de Violencia se consolida como un instrumento clave de política pública. Esta estrategia ha sido implementada en territorios estratégicos como Tocache, San Martín, Acomayo, Cusco y Abancay en Apurímac, a través de intervenciones integrales que combinan educación, comunicación y empoderamiento comunitario. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque justamente el día de ayer yo he estado en Acomayo, pero en un distrito que se llama Acos. Y en realidad traigo buenas noticias y retos porque me gusta viajar y relacionarme y escuchar no solo a las autoridades locales, sino también a la población. Y tuve la oportunidad de tener una reunión con niñas, niños, adolescentes y con las autoridades locales. Una primera cosa que quiero destacar es que pude observar el liderazgo con mucha alegría de niñas y de adolescentes, quienes con mucha claridad, muy empoderadas, podían compartir su realidad, pero también sus necesidades. Me gustó mucho ver alcaldesas, porque en las escuelas habían elegido alcaldesas, regidores, tenían toda una organización, y eso fue muy lindo escucharlo. Por otro lado, pude reunirme también con el responsable del puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú, quien también me transmitió con mucha preocupación, por ejemplo, cómo el tema del alcoholismo en estas zonas es un factor determinante para perpetuar la violencia. Es un elemento que tenemos que trabajar desde la prevención y entonces iniciativas como estas son muy, muy importantes. También pude ver cómo una gestión con pocos recursos, pero con mucha capacidad de articulación, puede tener resultados en el desarrollo de capacidades y en la educación, tanto de las mujeres como de los hombres, a través de sus distintos ciclos de vida. Esto para mí es una posibilidad y una esperanza de seguir trabajando, un impulso también para seguir impulsando iniciativas como estas, y también desde el Estado mantener una articulación permanente con las otras entidades, con los distintos niveles de gobierno, para lograr resultados que se vean y que se sientan directamente en la población, en nuestras niñas, en nuestras mujeres, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en toda la población.
Por eso es que vuelvo a mi discurso después de compartirles esto y decirles que estas intervenciones a través de talleres de prevención, justamente dirigidas a niños, docentes, padres y madres de familia en centros educativos, ha sido muy importante, porque estos espacios han permitido promover el conocimiento de los derechos, el reconocimiento de situaciones de violencia, como la vulneración a la privacidad del cuerpo y la identificación de rutas de ayuda para que las y los menores puedan protegerse y denunciar. Este trabajo se articula con una de nuestras principales estrategias, el programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra las mujeres, que permite intervenir desde la prevención con enfoque territorial. Al 2024, más de 74,000 estudiantes de 6 a 12 años recibieron las sesiones completas de aprendizaje sobre la prevención de violencia sexual. Esta intervención constituye un pilar clave para transformar patrones culturales desde la infancia. Debemos seguir trabajando en esta línea, articulando esfuerzos, territorializando nuestras intervenciones y asegurando que cada acción tenga un impacto real en la vida de las personas. En ese camino, quisiera cerrar expresando mi agradecimiento por el valioso acompañamiento técnico y financiero de la cooperación internacional, en especial de AECID y la Unión Europea, así como por el compromiso activo de todas las instituciones aliadas, cuyo respaldo ha sido fundamental para avanzar en este esfuerzo. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ratificamos nuestra voluntad política de seguir liderando una respuesta nacional articulada, que coloque en el centro a las mujeres en toda su diversidad, para construir juntas y juntos un país donde todos puedan vivir libres de violencia, con dignidad, autonomía y justicia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Ana Sofía Rodríguez Yáñez, viceministra de la Mujer. Es muy amable. Bien, hemos culminado con la parte protocolar. Queremos invitarlos a que se pongan de pie para tomar la foto al equipo de medios, por favor, que tengan a bien a ver. Listo. 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 Como parte justamente del compromiso público-privado, ¿no? Entre el Ministerio de la Mujer, la Academia, AECID, la Cámara de Comercio, Calandria, la Universidad Católica. Vamos a hacer algo disruptivo, vamos a tomar una foto selfie, justamente para que toda la comunidad en el Perú y a nivel internacional puedan conocer. Los invitamos a ponerse de pie, por favor, unos minutos, para tomar esta foto protocolar. Si se pueden pegar un poquito al en medio, por favor, para poder Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso también para nuestros distinguidos representantes, muy amables. Gracias.
Muy bien, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa Álvarez, nuestra artista. Gracias por honrarnos en la mañana de hoy. Bien, damas y caballeros, vamos a continuar con el desarrollo del evento. Luego de la parte protocolar, vamos a dar justamente inicio al panel de resultados de los actores público-privados. En esta oportunidad vamos a compartir previamente un video que representa, es un video institucional que se denomina Caminando hacia la prevención articulada, que resume visualmente lo trabajado de manera conjunta a lo largo de estos más de 3 años. Y vamos a compartir con ustedes en este momento. Al equipo de producción, por favor. En el Perú, 6 de ¿Nos cada avisan? 10 mujeres Dale un poco más de volumen. violencia, Empezamos. y 1, una 2. de cada 2 personas piensa que las mujeres deben cumplir su rol de madre antes de cumplir sus sueños. Resultados del proyecto Violencia de Género contra las Mujeres. Fortalecer la prevención. 7 entidades, actores estatales y no estatales, se unieron para prevenir la violencia de género a nivel nacional. Instituciones estatales. El MIM replicó pilotos de intervención en 3 territorios, Abancay, Acomayo y Tocache. Identificó cambios en el cuestionamiento de los estereotipos de género entre estudiantes de 4º, 5º y 6º grado de primaria, fortaleciendo su reflexión y respuesta frente a casos de violencia basada en género. Entre las participantes mujeres se consolidaron redes de apoyo frente a la prevención de violencia, reforzando espacios de capacitación y participación para compartir sus demandas. Además, creó Yana, un aplicativo donde tu círculo de confianza recibe tu geolocalización en tiempo real si te sientes en peligro. La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de los Derechos a la Mujer, generó informes defensoriales de supervisión de los servicios de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género. Identificó que para fortalecer la prevención es necesario el involucramiento de varones para conseguir cambios socioculturales de patrones y estereotipos de género. Asimismo, determinó que se deben considerar lineamientos que fortalezcan tanto la calidad de los servicios de atención brindados por el Estado como una mejor difusión de la estrategia, siendo necesario un mayor presupuesto para su implementación. El Ministerio Público ha puesto en marcha el sistema de gestión de alerta temprana para prevenir el feminicidio. Esta herramienta detecta patrones comunes de denuncias, a través de la cual los fiscales son notificados de manera inmediata sobre las denuncias reincidentes que presentan mujeres que se encuentran en riesgo inminente de ser víctimas de este delito, dándoles una respuesta inmediata y oportuna, activando medidas de protección que permita poner a buen recaudo sus vidas. Instituciones no estatales. La PUC se encargó de producir evidencia con investigaciones que abarcaron distintas aristas sobre la violencia de género. Difundió los resultados y organizó e implementó programas, talleres, encuentros y cursos de formación dirigidos a estudiantes, profesores y comunidad universitaria para sensibilizar de las problemáticas encontradas. Partiendo de la investigación Pantallazo a la violencia de género, se elaboró una guía de ciberseguridad, la cual fue difundida a través de una campaña de incidencia y sensibilización en distintas universidades del país. Además, implementó el programa de voluntariado universitario Prevención de Violencia de Género. La Cámara de Comercio de Lima, a partir de los estudios sobre hostigamiento sexual laboral y la implementación de modelos de gestión equitativa, evidenció algunos costos invisibles que no solo afectan a las víctimas, sino también repercuten en las empresas, además de los impactos y retornos económicos que trae su prevención. Asimismo, la implementación de la norma técnica peruana 722 generó un impacto positivo en la rentabilidad, reputación y bienestar de las empresas. La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria se ha encargado de incorporar enfoques y criterios para un tratamiento adecuado del derecho a una vida libre de violencia, no discriminación e inclusión social en la agenda pública y mediática a través de la investigación para la sistematización y generación de evidencia, contribuyendo con estudios a nivel nacional, sondeos de opinión, manuales y guías para periodistas, así como el fortalecimiento de las acciones del Observatorio de Medios y la relación con Concord TV. A partir de estos estudios, ha elaborado un plan de acción que engloba comunicadores del Estado, instituciones públicas e instancias de concertación, periodistas, académicos, estudiantes y público en general.
dio asistencia técnica a entidades estatales y capacitó a comunicadores del Estado en gobiernos locales, regionales e instituciones públicas e instancias de concertación. Fortaleció el Observatorio de Medios, amplificando campañas de sensibilización a nivel nacional, realizando concursos de periodistas, monitoreo de medios y alertas. La creación de la app Alertas Mediáticas, donde todos podemos denunciar desde nuestro celular, la realización de cursos, programas, talleres, webinars y becas dirigidos a comunicadores y periodistas, y campañas de sensibilización a nivel nacional, con intervenciones en universidades, espacios públicos como mercados, paraderos, etc. CLADEN Perú elaboró MICA, un modelo feminista que busca lograr que las comunidades asuman tareas de cuidado con corresponsabilidad y fomenten que las mujeres desarrollen sus proyectos de vida, ejerciendo su autonomía y agencia para prevenir la violencia. MICA es elaborado en base a la investigación sobre estereotipos de género y prevención de la violencia contra las mujeres en las regiones de Chachapoyas, Trujillo, Huancayo, Piura, Cusco, Tarapoto, Arequipa y Lima, además de entrevistas a funcionarios públicos locales, medios de comunicaciones y organizaciones de mujeres de la comunidad. Desde una estrategia comunicacional feminista, desarrolló la campaña Nos Toca, con acciones en Lima, Arequipa, San Martín, Junín, Trujillo, Piura y Cusco, como talleres de vocería, cineforos, reuniones con prensa nacional y local, foros públicos, festivales, colaboración con influencers y realización de documentales, videos testimoniales y spots, con el objetivo de sensibilizar sobre las tareas de cuidado vinculado a la prevención de violencia de género. Asimismo, se impulsó la aprobación de 5 ordenanzas a nivel municipal y regional en Arequipa, Cusco, San Martín y Lima provincias, con el propósito de valorar y reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. A partir de la prevención articulada desde instituciones estatales y no estatales, afrontamos el problema desde la prevención con el fin de promover relaciones igualitarias y sin discriminación. ¿Y tú, te sumas? Bien, como hemos podido ver, un fuerte aplauso ante todo, un fuerte aplauso. Ese es un video de 7 minutos que resume todo el trabajo que se han hecho en los más de 3 años y medio, justamente liderado desde promovido, ¿no?, por la Cooperación Española, la agencia, ¿no?, AECIT, por supuesto con el apoyo del Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio de Lima, Calandria, CLADEN y la Universidad Católica. Eso es un trabajo articulado que se ha hecho y que lo hemos compartido con ustedes, y entiendo que vamos a compartirlo, ya está, lo pueden ustedes visualizar, pero vamos a compartirlo con todos ustedes porque tenemos que replicarlo, tenemos que darlo a conocer, no puede quedar acá. Es un tema de constante sensibilización y es una responsabilidad y tarea de todos. Dentro de ello, justamente, está presente también la sociedad civil, porque es importante, porque es estratégico, porque es clave, y para ello hay un trabajo importante que se ha hecho en estos últimos años relacionado a recorrer el laberinto, avances y desafíos de la política de género en el Perú, trabajado del año 1990 al 2024, es un trabajo que se ha recopilado con mucho esfuerzo y que hoy vamos a dar a conocer a ustedes. En esta oportunidad, para nosotros es grato presentar a la responsable, a la líder de este trabajo, que se trata de Janet Yaja, quien es abogada especializada en género, derechos humanos, en derecho constitucional, en gestión pública. Su apoyo ha sido fundamental para el área de género en la elaboración del nuevo marco de la Asociación para el Desarrollo Sostenible entre España y Perú. Y le recibimos con un fuerte aplauso a Janet Yaja. Adelante, por favor. Creo que la altura, digamos, hay un sesgo con la altura también de las... Bueno, empezaré. En primer lugar, quiero saludar
al señor José Roberto Piqueras, coordinador general de la Cooperación Española en el Perú, a la señora María Gabriela Giorini Travi, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, al señor Thomas Hellman, representante GIZ de la Cooperación Alemana, a la señora Daniela Forte, representante de la Unión Europea, que se ha quedado en representación del señor Jerome Puzelge, y en realidad a cada uno y a cada una de ustedes, en especial a quienes son autoridades, tanto en el sector público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y también a representantes de sociedad civil que históricamente venimos trabajando por este tema que nos acontece el día de hoy. Me han encargado a mí hacer la presentación de una publicación que entiendo ya se ha alcanzado, que se llama Recorrer el laberinto, avances y desafíos de la política de género en el Perú de hoy, que es un documento que sintetiza otro documento más grande, que era un diagnóstico que justamente se realizó a propósito de poder, digamos, dar un paso a otro en estos procesos que se tienen que hacer institucionalmente en las decisiones, digamos, de cooperación de la cooperación española. En ese marco, sí, les pediría la siguiente… ¿cómo es? Ya, yo misma, está bien. Sí, gracias. Estoy retomando Lenares, no solamente porque se ha mencionado, es reciente, sino porque creo que es un instrumento que nos devuelve a todos, todas, todes, ¿no? Noticias alarmantes. Y más allá de que no pueda ser comparable con Lenares 2013, 2015, 2019, sin duda que haya crecido la tolerancia, en todo caso, más de 15 puntos, sí nos dice un indicador de que es altamente probable que por más allá de que las estadísticas por la metodología no sean comparables, la tolerancia a la violencia hacia la mujer se ha incrementado, tal es así que ahora son 3 de cada 10 personas las que toleran. Sin embargo, me voy a quedar con un dato que es alarmante, hasta he pedido a la inteligencia artificial que haga la figura del mapa, porque si nosotros colocamos a todos los hombres peruanos mayores de 18 años en el país, toda la franja negra son quienes justifican la violación sexual. Y en el caso de la violación sexual no hay duda, en el sentido de que históricamente siempre ha sido sancionada. Nosotros podemos decir que de repente el acoso sexual callejero data del año 2015, seguramente el tema de las esterilizaciones forzadas han sido reconocidas formalmente por el Estado del 2016, cuando se hace este plan de reparaciones, pero inclusive en los códigos penales que históricamente han legitimado inclusive violencias contra las mujeres cuando se las sancionaba por ser infieles, por ejemplo, solamente a las mujeres, ¿no? Inclusive en esos casos siempre la violación sexual ha sido una violencia reprobada. Y pese a eso, digamos, estamos a 34 años del Código Penal del 91 que sanciona la violación sexual dentro del matrimonio, a 32 años después de la Ley 26.260, que si bien tenía una mirada que invisibilizaba a los actores dentro de la familia, sacó al espacio público la violencia dentro de la familia, ¿no?, para que sea denunciada. Nosotros todavía, no todavía, sino que tenemos una mayoría de hombres que siguen considerando que si una mujer decide emborracharse y es violada, ella es la responsable. Si una mujer no se resiste, no se puede decir que fue una violación, más allá de las normas y jurisprudencia que existe, que habla acerca de la resistencia, cómo es que no es necesario resistirse para que haya violación, porque hay una serie de circunstancias que están alrededor de este delito. La mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desea. O sea, desde el 91 en el Perú se sanciona la violación dentro del matrimonio. Antes no. Sin embargo, estamos 34 años después y todavía seguimos creyendo de que dentro del matrimonio no hay violación sexual. Y en caso que de violación es necesario saber si la mujer tenía varias parejas sexuales y una mala reputación, es otro elemento que además incide en todo lo que es el acceso a la justicia. Entonces, creo que este dato es relevante, evidentemente para el Estado, que tiene un encargo y los recursos para trabajar políticas, y es sobre lo que vamos a hablar, pero creo que nos interpela, al menos a mí me interpela, hablaba con Romy García el día de ayer, nos interpelaba como mujeres feministas que venimos años, que vimos nacer la 26.260,
nos interpela sobre lo que hemos hecho, qué es lo que hicimos bien, mal. Seguramente no íbamos a estar en el paraíso estas circunstancias, pero creo yo que cuando nos iniciamos muy jóvenes en el feminismo, no pensábamos que íbamos a estar a estas alturas con una mayoría de población masculina creyendo esto, que de alguna manera legitima y de alguna manera explica por qué la violación sexual, que digo, es la violencia menos discutida que hay, ¿no? Sigue siendo un problema relevante fundamentalmente para niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, que son el público más vulnerable. Entonces, en ese marco evidentemente no voy a repetir lo que dice el documento, pero sí voy a dar algunas pautas que creo que nos sirven para enmarcarnos en qué momento estamos, porque el documento lo que busca es decir, estamos aquí y cómo seguimos para adelante. A veces cuando trabajamos en un espacio concreto, vemos, si estoy afuera, todo está mal desde adentro, si estoy dentro del Estado, hago todo lo posible para avanzar, y a veces con el trabajo no tenemos el espacio como para mirar desde fuera de la caja, para ver qué procesos. Lo que busca este documento, de manera muy resumida, es ver algunas etapas que se proponemos, que son las etapas que hemos tenido desde el año 93, desde los 90, que es cuando empieza a visibilizarse el tema de la violencia y la igualdad de género, hasta el momento, y en qué proceso estamos, ¿no? Entonces, en ese marco, el documento lo que propone, y se justifica, es de que tenemos nosotros 4 etapas. Evidentemente, los 90 es una época de dictadura, en la que no se puede negar que hubo la ley 26260, se creó el Ministerio de la Mujer, hubo la primera ley de cuotas, ¿no? Se creó la adjuntía de la mujer en la Defensoría del Pueblo, se creó la Comisión de la Mujer y la Familia y el Deporte en ese momento en el Congreso. Entonces hay un marco de los 90 que te crea una institucionalidad. A la par, inclusive, desde las autoridades se hablaba, en Beijing, el que era presidente en ese momento va y dice, vamos a respetar la autonomía de las mujeres. Y paralelamente también pasaba otra cosa. Se dieron las políticas, ¿no?, donde hubieron miles de mujeres esterilizadas en contra de su voluntad. Y estadísticamente, y ahí sí no es opinable, o sea, es el Reviesfo, que es el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, ha registrado más de 7.000 casos de esterilizaciones forzadas. Entonces, el dato de los 7.000 no es opinable, ¿no? Entonces existen 7.000 casos, más de 7.000 casos registrados por el Ministerio de Justicia y además por el Ministerio de la Mujer, que estuvieron registrando en un periodo de tiempo que fue del 2016 hasta el 2018, de miles de mujeres, y seguramente eran muchos más, pero al menos tenemos esta. Entonces esa es la primera parte. La segunda etapa, que le llamamos la democracia estable, las políticas intersectoriales y la autonomía sexual y reproductiva en debate, tiene que ver con todo este proceso de 2001, se regresa a la democracia, empezamos a tener Plan de Igualdad de Oportunidades 1, Plan de Igualdad de Oportunidades 2, ¿no?, y el Plan de Igualdad de Género. Más o menos desde el 2000 hasta el 2015 tuvimos planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de género, y a la par también planes de violencia contra la mujer, y el último fueron 3, el Plan contra la Violencia de Género hacia las Mujeres 2016-2021, que de alguna manera lo que hacen es, primero, empezar a establecer de que el problema de la violencia y la igualdad no es un tema solamente del Ministerio de la Mujer, sino que de más sectores, y se hacen propuestas, acciones, objetivos, indicadores. Son planes que no han sido evaluados, digamos, en todo caso no fueron cumplidos a cabalidad, tampoco es que había un sistema de monitoreo claro. Digamos, quien más cumple siempre es el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Y los demás sectores cumplen en tanto haya decisión política o no, no respaldados además por presupuesto público. Sin embargo, iban en la lógica de mejorar el marco conceptual. Se empezó a hablar de igualdad de género, ya no de igualdad de oportunidades, se empezó a hablar ya no de violencia contra la mujer, sino de violencia de género, y empezó a comprometerse a más sectores. Si ustedes ven los primeros planes, no estaba lo que es ahora el Minagri, ¿no es cierto? No estaban diferentes sectores, es más, muy poquitos, 3 o 4, y nosotros terminamos con planes que tienen 10, 11 sectores comprometidos en esta temática. Pero además, entre el 2000 y el 2016 se da otro elemento importante, empieza a discutirse. Seguramente siempre se ha discutido, pero en el espacio público y con consecuencias concretas, el tema de sexualidad y reproducción. El gran debate de la OE, del 2001 al 2004, que dicho sea de paso ha terminado recién en el 2023 con una sentencia en la que se establece que por fin
digamos, la OE, pero digamos, no sé cuántos años después, décadas después, de que la OE es un método anticonceptivo y por lo tanto es plenamente constitucional, porque hubo otro proceso secuencial discutiendo sobre la OE. Pero hay otro elemento importante a partir del 2010-2011. Ustedes recordarán la marcha Ni Una Menos. No, perdón, Déjala Decidir. El proceso de Déjala Decidir y Unión Civil Ya. Estamos hablando de procesos promovidos de sociedad civil muy en vinculación con propuestas legislativas para despenalizar el aborto por violación y para regular, reconocer la unión civil entre personas del mismo sexo. Fueron marchas importantes, digamos, no llegaron a ser ni una menos, pero fueron procesos donde además quien ha ido a la Marcha del Orgullo se dará cuenta quien fue a la Marcha del Orgullo en el año 2010 respecto a la Marcha del Orgullo del 2014, quienes fueron, o sea, digamos, se diversificó, fue una sociedad que empezó a apoyar al movimiento LGTBIQ+. Ya no eran solamente quienes activaban. Entonces, ese momento fue importante en términos de debate de reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva, que no tuvo impacto en el Estado porque no se aprobaron esos proyectos de ley. Sin embargo, en ese momento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo dieron, y está ahí, formalmente están ahí los documentos, opinaron jurídicamente a favor de la despenalización del aborto por violación y de la unión civil. O sea, había una posición de otros sectores que no eran el Congreso de apoyar esas iniciativas, ¿no? Y el otro dato importante también entre 2000 y 2016 es el MIMP. O sea, el MIMP pasa de ser del PROMUDE, pasa al MIMDES, y del MIMDES pasa al MIMP. Y ese paso es muy importante porque al generarse el MIDIS, con un ministerio importante, ¿no?, el MIMP queda con todo el tema de rectoría de igualdad y no discriminación y empieza a tener su primer mandato de transversalizar el enfoque de género a nivel nacional. Y en ese marco inclusive crea una dirección general para transversar el enfoque de género a nivel nacional, ¿no? Entonces, digamos, hay más detalles en el documento, pero quiero pasar a la siguiente etapa, 2016-2021, que está marcado por sociedad civil y la marcha Ni Una Menos. La marcha Ni Una Menos fue contundente. ¿Quién de nosotros seguramente, si no fuimos, seguramente es porque estábamos de viaje o estábamos mal, pero fue absolutamente masiva. La marcha Ni Una Menos del año 2016 motivó cambios dentro del Estado. Se creó en ese marco la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial. Por ejemplo, se aprobó días antes el reglamento de la Ley 3036-4 y además el Plan de Igualdad de Género. Era tan fuerte la presión y evidentemente quienes trabajaban dentro del Estado, de los otros, digamos, el MIN siempre comprometido, pero de los otros sectores, empezaron a activar mecanismos para empezar a institucionalizar. Y del 2016 al 2021, bueno, tuvimos 2 congresos, 3 presidentes, de ahí, bueno, empezamos a tener varios presidentes con periodos pocos, por eso es que le llamamos inestabilidad política, pero hay un elemento que sí pasó, o sea, evidentemente había una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Legislativo ya empezaba a hablar de la ideología de género, y el ataque a la ideología de género, entre comillas, o sea, la mala información sobre el enfoque de género, y como punto central, el currículo escolar. Ustedes recordarán, se hizo una acción de amparo, un grupo de padres, buscando que se quite el currículo escolar el enfoque de igualdad de género. Durante 3 años ese currículo no se aplicó. Y en ese proceso de confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, perdón, entre el Ejecutivo y el Congreso, justamente por el eje de género, cayeron hasta 3 ministros. La ministra Martens, el ministro Saavedra y Flor Pablo. Por varias cosas, pero también por el eje de igualdad de género, porque evidentemente había una confrontación. El proceso del currículo, como desencadenó finalmente una sentencia, primero el Tribunal Constitucional que dijo que había que transversalizar el género en todo el Estado, y además una sentencia de la Corte Suprema diciendo de que la igualdad de género en el currículo era constitucional. Sin embargo, bueno, el Congreso siguió caminando y ya avanzó más adelante. Otro elemento del 2016-2021 tiene que ver con que, si bien empieza el tema de sexualidad y reproducción en una confrontación a retraerse, porque no se avanza, en realidad, el protocolo de aborto terapéutico de 2014, no se avanza desde el Ejecutivo más en sexualidad y reproducción, el eje que sí se avanza es violencia,
¿no? O sea, se crea la Política Nacional de Igualdad de Género en el marco de la CEPLAN, es la primera política nacional aprobada en el marco del Reglamento de las Políticas Nacionales. Es más, quienes han visto la PENIG y la estrategia de implementación saben que se hizo historia con ese proceso porque después todos los otros ministerios tuvieron que copiar y todos los errores también, porque con CEPLAN iba, venía, porque en ese momento era prioridad la igualdad de género. Y además se hizo el programa presupuestal orientado a resultados, el 2019, que también es otro eje importante. Además, eran los dos primeros programas presupuestales orientados a resultados que existen en el país, que teóricamente tenían que ser muchos más, pero ahí se quedaron. En el 2009 son desarrollo infantil temprano, que es una prioridad histórica, digamos, de varios años, que tiene que ver con niños de 0 a 5 años, y violencia contra la mujer. Entonces, sin duda, entre el 2016 y 2021 era una prioridad. Tal es así que cuando fallece Ivy Agreda, ustedes recordarán, esta mujer que es quemada, el presidente dice va a ser prioridad la violencia. Y no es una declaración teórica, porque destina 60 millones. Y es la primera vez que una política o plan surge con presupuesto. Y eso le llaman PAC1, Plan de Acción Conjunta 2018, Plan de Acción Conjunta 2019, Plan de Acción Conjunta 2020, y engarza con el programa presupuestal. Y ya, digamos, en ese proceso llega la pandemia. Y la pandemia es crucial también en términos de prioridades, ¿no? En ese caso, digamos, si uno habla de la pandemia, la centralidad, la respuesta estuvo en violencia, no estuvo en los ejes de autonomía económica que también eran necesarios, no. Fue fundamentalmente violencia y a través de los servicios, ¿no? El fortalecimiento de la línea 100 y el SAU como servicio. Digo porque en realidad hay una investigación del mismo Ministerio de la Mujer del año 2021 donde da cuenta del impacto diferenciado en autonomía económica, lo hizo Hugo Ñopo, ¿no? Sobre el impacto diferenciado de la pandemia hacia las mujeres, porque las mujeres son cabeza de hogar, porque las mujeres pobres, entre hombres y mujeres pobres, quienes tienen familia, las mujeres son más pobres, justamente porque llevan la carga solas, entonces sí había la necesidad de darle una respuesta también, pero eso sí no se trabajó, el foco fue violencia. Lo que propone el documento y sustenta es que en realidad desde el 2021 hasta el momento estamos en un proceso de retraimiento de la política de igualdad y no discriminación y violencia de género. Un primer dato concreto es que ya no hay confrontación. No hay confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso y por lo tanto el Congreso sigue avanzando. Pero hay datos más concretos. El presupuesto ha caído, o sea, no solamente dejó de crecer, en el 2015 era aproximadamente entre el PPOR y el P080, digamos el programa presupuestal 080 que es el antecesor y centrado en el MIM, eran 78 millones, el 2021 llega a 600 millones y de ahí ha empezado a decaer, ¿no? Otro elemento que vamos a ver después es cómo dentro del sector mujer incluso el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables tiene un crecimiento mucho más alto que el del sector mujer, ¿ya? Eso es dato concreto. Y además de eso hay dos elementos más, o sea, empieza a haber una no resistencia del Ejecutivo y eso va más allá del Ministerio de la Mujer frente a la avanzada del Congreso. La ley que posibilita a los padres, digamos, oponerse a determinado material educativo por ir contra sus principios, en principio, ¿no? Y que es promovida por los grupos antiderecho, no se opuso el Ejecutivo, así como no se opuso al retroceso que hubo en la paridad y alternancia, y así como no se opuso a la norma que reconoce el derecho de los no nacidos a nacer, que es una norma simbólica, pero que es simbólica e importante en un contexto en el que solamente se ha despenalizado el aborto terapéutico y donde más bien hay la intención de retroceder aún más, ¿no? Y finalmente, la Rectoría de Transversalización de Género. La Dirección General de Transversalización de Género baja a ser una dirección de línea y se discute, por más que haya sido negado, pero bueno, hay noticias que ya lo reconocen, de que se ha estado debatiendo la fusión MIN-MIDIS. Y más allá de que esperemos que no se dé, es algo que se ha puesto en el tapete que antes no había estado en el tapete con esa seriedad. Entonces, ahí yo quería señalar, digamos, voy a ir brevemente porque no voy a repetir lo que dice el documento, que nosotros tenemos la política, nosotros tenemos de alguna manera dos políticas públicas, así lo ha establecido el Estado, no tendría que ser así porque en realidad la violencia es una consecuencia de la discriminación. Sin embargo, nosotros tenemos una política de violencia y una política de igualdad de género. Y en la política de igualdad de género, perdón,
vamos a ver cómo es que está transversalización, participación política, salud sexual y reproductiva y autonomía económica. Y en el Perú, si nosotros decimos que algo se ha priorizado, es fundamentalmente la violencia. Ustedes ven, la ley de violencia familiar del 93, que era de violencia familiar, se modificó, como dijo la viceministra, en el 2015, la ley 3036-4. Y fue muy importante porque se volvió de violencia de género hacia las mujeres. Ser mujer, matar a una mujer, violentar a una mujer por su condición de tal, ¿no? Entonces se parecía más a la convención la Belén do Pará. Mientras que la Ley de Igualdad de Oportunidades sí se ha modificado, una sola vez se ha modificado. ¿Para qué se modificó la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2007? Para eliminar el lenguaje inclusivo. O sea, no para mejorar, sino para retroceder. Nosotros tenemos que, efectivamente, tenemos la PENIG, la Política de Igualdad de Género, en el marco de ese plan, y que tiene un objetivo prioritario y estudios, el de Dina Sedano, Quecho Condemus, que evidencian cómo el financiamiento del objetivo 1, que tiene que ver con violencia, es superior de lejos de los otros objetivos, pero después no hay más. Mientras que violencia tiene un sistema funcional, donde está la CEMAN, la GTN, las instancias regionales, provinciales y distritales, ¿no es cierto? Para igualdad no tenemos ese aparato a nivel, no tenemos cómo escalar hasta el nivel del distrito. Y tampoco hay plata para la igualdad de género. Mientras que para violencia está el programa presupuestal orientado a resultados que hizo en el 2019 y que de alguna manera sostiene lo que se hace más a largo plazo, ¿no? Como había mencionado, por ejemplo, esta es la inversión en violencia desde el 2015 hasta el 2024, PIN, ¿no? O sea, el presupuesto inicial modificado, esto es acceso de todos, todos podemos manejar la información, lo que es interesante es que es transparente porque está en ese plan y está en el MEF, uno puede ver cómo es que cae desde el 2021. El otro elemento que tiene que ver con, digamos, los estereotipos, si algo se ha financiado en violencia, es fundamentalmente justicia. Justicia, atención. Justicia tiene más o menos el 46%, el 36% tiene los SEMS, que es el segundo, mientras que ustedes ven prevención primaria, es de no sé qué calificados, bueno, es exiguo, ¿no? O sea, por ejemplo, el producto de hombres, lo que sería Hombres por la Igualdad, tiene solamente el 2.3, mujeres adolescentes 1.4, niños que vivencian experiencia de aprendizaje 0.3 y estudiante inicial y primaria, bueno, todo esto es 0.1. El programa presupuestal orientado a resultados tiene 23 productos que basado en la evidencia deberían reducir la violencia, ¿ya? Donde hay varios, o sea, aquí estoy mostrando 9 nada más que son los únicos que se están financiando. Hay varios productos vinculados con educación, con salud, y lo que más se está financiando fundamentalmente son las intervenciones del MIM y las de justicia, digamos, ¿no? Y las de salud un poco 4, 3%, pero educación, que es fundamental, donde más bien estamos teniendo un retroceso, tampoco hay involucramiento, más allá de que haya autoridades de educación, autoridades o servidores públicos muy comprometidos, ¿no? Porque esto no es personal, digamos, esto tiene que ver con dato concreto. Y esto es ayer lo saqué de nuevo, actualizando un poco la información de ese plan, cómo es que evidentemente dentro del MIMP, el presupuesto de poblaciones vulnerables, seguramente por razones muy justificadas, no estoy diciendo que no se tenga que atender a poblaciones vulnerables, pero en un Ministerio de la Mujer, realmente la parte de mujer se ha reducido en términos de representación del 48% en el 2021 al 35.6%. Inclusive el programa Aurora, que es el que, Guarmiñán, que es el que más financiamiento tiene, ustedes podrán ver en el documento un gráfico, cómo es que su financiamiento se distancia del financiamiento total del Ministerio de la Mujer. Ahora, ¿qué pasa en los otros actores? Por cuestiones de tiempo no voy a detallar, pero es evidente que tenemos varios, los otros temas no necesariamente se han plasmado, no tienen el despliegue de violencia, pero han habido avances en algún momento, ¿no es cierto? Transversalización del enfoque de género, la dirección de transversalización, quienes conocen el trabajo menudo, poco visibilizado, es bien interesante cómo empezaron a hacer no solamente mecanismos, el mecanismo de igualdad, después mecanismo de igualdad, los lineamientos de transversalización y finalmente la creación de los oficiales de género y la obligatoriedad de capacitación. Además, con encuestas de género, yo estuve pidiendo por acceso a la información y en verdad son como siquiera 50 o más entidades que han hecho encuestas de estereotipo de género adentro y es interesante ver los resultados. Digamos, todo ese proceso se ha ido decayendo no solamente porque la DGTEG cae,
sino también porque ya ustedes ven los últimos reportes, ya no hay el trabajo que se reportaba antes. De hecho, se ha retrocedido, ya los oficiales de género no son, ya se han eliminado esa figura y se ha eliminado la figura de capacitación en género a nivel nacional. En participación política, que nosotros teníamos la paridad, la igualdad, inclusive voluntariamente el Poder Judicial dijo yo voy a ser paritario. Habían presidentes que decían vamos a tener gabinetes paritarios y eran orgullosos de eso. En el año 2000, el gabinete del Solar y el gabinete de Ceballos eran paritarios, buscaban que sea. Eso ya no es una noticia. De hecho, el primer gobierno de Pedro Castillo, que es lo más alarmante, tenía 2 mujeres de 19. O sea, el tema de la paridad como objetivo cae. Y, bueno, vemos el retroceso inclusive en términos normativos, ¿no? En términos de autonomía económica hay un trabajo, es prioritario, pero ustedes, si es que ven lo que se ha avanzado, también son cuestiones bastante puntuales y que no necesariamente redundan en transformaciones generales. Y en el tema de salud sexual y reproductiva, y ya por tiempo no voy a detallar más, pero sí quería señalarlo, ahí hay un doble juego, doble dinámica. Por un lado tenemos presión internacional, a través de casos internacionales, el caso Camila, de aborto por violación, el caso Azul Rojas Marín, sobre violencia a personas LGTBIQ+, y el caso Cristian Olivera. Hay una presión internacional por avanzar y, por lo tanto, hay un agrupamiento dentro del Congreso por retroceder. O sea, no es casualidad la cantidad de normas que están saliendo. O sea, nosotros tenemos un registro de no nacidos en este momento. El INEI ha sacado un registro y las personas embarazadas pueden ir a registrar para que esté en un documento. Digamos, eso es dotarle de identidad de persona al no nacido, y eso tiene un directo mensaje a la posibilidad de que podamos despenalizar el aborto por violación, que es lo que pide el caso Camila, pero además porque es necesario, porque los embarazos y maternidades de niñas están creciendo en el país, ¿no? Y en términos de LGTBIQ+, yo creo que desde lo que pasó con los baños en la sesión de la OEA hasta la ley donde se prohíba el tema de los baños a las mujeres trans, es un recorrido que todos conocemos, mucho más grave del que pensamos, porque en el fondo lo que se está buscando cuando se reivindica, inclusive la ley de cuidados, el proyecto de ley de cuidados para autonomía económica, cuando el Congreso lo rechaza, entre sus argumentos está de que no entiende el tema de trabajar división sexual del trabajo, pero además de que el Congreso y la población peruana se afiata en la teoría biológica de lo que es hombre y mujer. O sea, hasta en cuidados, que digamos tampoco es que era la revolución ni el matrimonio igualitario ni nada, el Congreso decide que en cuidados no lo acepta porque ellos se respaldan en una teoría biológica de lo que es hombre y mujer, y por lo tanto, cuando uno habla de la teoría biológica de hombre y mujer, no solamente afecta a las mujeres trans, afecta lo que significa, y aquí está Patricia Ruiz, que a muchas nos ha enseñado lo que significa género, inclusive a las mujeres cisgénero, porque empiezas a esencializar. O sea, cuando nosotros hablamos de roles, atributos, espacios, estamos hablando de género, de esta construcción social que empieza a ser cuestionada con esta teoría biológica y que se quiere retroceder. Y ya para finalizar, solamente quería decir, al final del documento hay como varios pendientes, y voy a pasarlos, que en realidad eran pendientes el 2021, o sea, estos no son pendientes del 2025, y el 2021, en el mejor momento de la política pública, había pendientes. Primero, la deuda histórica con las mujeres esterilizadas y la violencia sexual en conflicto armado interno que tuvimos, que está impune. Son mujeres a las que ahora hay que decirles que una ley de amnistía, que va a haber amnistía para las fuerzas del orden, o a las cuales hay que señalarles, ¿no?, de que sus casos ya prescribieron. Ojo, el caso Manta, el año pasado hubo una sentencia a 10 militares por un caso de violación sexual que se declaró crimen de lesa humanidad, digamos, en tanto fue sistemático, ¿no? Segundo pendiente, el modelo conceptual que sostiene la intervención de las políticas de igualdad es limitado y poco claro. Tenemos estrategias, estrategia de prevenir para sancionar, estrategia de mujeres libres de violencia, digamos, la estrategia del SNEG. Se han empezado a formular estrategias con marcos conceptuales distintos que no necesariamente están apegados a la PENIG, y en realidad un marco además que no conecta sexualidad y violencia, que es lo más grave, porque ahí sí hay un problema
pensar que la violencia no está conectada con lo que significa el control del cuerpo de las mujeres. Entonces, eso es un pendiente a revisar. Tercero, la construcción de la política de igualdad de género de arriba hacia abajo. Eso lo dijo Wilson Hernández, tiene un documento súper interesante sobre eso, pero evidentemente no solamente la política la hacemos desde Lima, donde hay un mapa y todo es cerca, sino que los servicios que se implementan también. El modelo del SEM es el mismo que funciona aquí, que funciona a nivel nacional. El modelo del módulo de justicia integrado de violencia del Poder Judicial es el mismo aquí que a nivel nacional. Entonces, digamos, son ejemplos de cómo es que no tenemos una mirada territorial y adecuada, que en zonas rurales no funciona, por ejemplo, ¿no? Y ni qué decir, por ejemplo, el delito de agresiones. Lo sancionamos aquí como delito porque es importante y todo, y con eso lo que hacemos es que simplemente las mujeres de zonas rurales ya no tengan acceso a la justicia, en justicia de paz, sino las remontamos a la justicia ordinaria, con lo cual, digamos, hacemos mucho más difícil su acceso al servicio. El cuarto pendiente es la superficialidad. Todos hablamos de interseccionalidad, interculturalidad, pero en realidad eso no hace carne más allá de los documentos. Nuestra mirada sigue siendo una mirada de género, nuestra, no, digamos, de las políticas, pero bueno, de todos también, de género binaria. Es binaria, o sea, lo que hemos avanzado que es importante sigue siendo binario. Han habido avances, protocolos del SEM, protocolos del Poder Judicial, avanzando en lo que es, por ejemplo, para que no sea binario, para el LGTBI, pero no es una política pública, y lo de interculturalidad también. O sea, sigue siendo más discursivo que real en términos… Y finalmente, la negación de la desigualdad y la violencia de género como problema. O sea, sí estamos en un momento en el que se está negando que la sola violencia existe. Si hay un congresista que propone hacer un proyecto de ley para las denuncias falsas, es porque está negando que la violencia existe, ¿no? Entonces, sí que la desigualdad existe. Entonces, sí estamos en un momento nodal y sí es importante, y con eso cierro, que en este momento donde hay un cambio, digamos, cierre de proyecto, inicio de proyecto, nos asentemos en este proceso que, como finalmente diré, excede a las personas. Yo recuerdo mucho en una reunión, y con eso voy a señalar, cómo decíamos, y estaba ahí autoridades del Ministerio de la Mujer, como desde el Ministerio de la Mujer sí se habían opuesto a retroceder en la paridad, pero no importó que se opusieran. El Ejecutivo igual obvió y no observó el retroceso. Entonces, hemos tenido una ministra feminista que trató de avanzar, pero hay procesos que exceden solamente al liderazgo de un sector, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Janet Yaja, justamente especialista en gestión pública, desarrollo de género, y por darnos a conocer este importante trabajo, ¿no?, sobre el laberinto, ¿no?, avances y desafíos de la política de género, y que todos ustedes lo tienen ahí consigo, y si tienen algún ejemplar adicional, el equipo de recepción los tiene para poder entregar a cada uno de ustedes, ¿sí?, con el mayor gusto. Gracias por ese trabajo. Muchísimas gracias, Janet. Bien, así como hemos venido escuchando a nuestros distintos actores y ejes, ¿no?, del sector público, privado, la sociedad civil, en esta oportunidad nos toca a la academia, por supuesto, a la academia aliada, a la academia que ha liderado también este trabajo importante, como es la Universidad Católica. Es por ello que en esta oportunidad el equipo que va a compartir los alcances de evidencia generada a través de las investigaciones que han desarrollado sobre violencia de género en contextos universitarios, con enfoque intersectorial y territorial, en la que han estado involucradas 14 universidades públicas y privadas de 12 regiones del Perú. En esta oportunidad voy a ir invitando a cada una de ellas, son 3 nuestras distinguidas panelistas. La primera de ellas es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra de la UNESCO de Igualdad de Género y del Grupo de Investigación en Estudios de Género. Es actualmente profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y recibimos con un cálido y cordial saludo a Patricia Ruiz Bravo. ¿Sí? A ver. ¿Cómo está usted? Un placer. Adelante, por favor.
Bien, nuestra siguiente distinguida panelista es magíster en Sociología y coordinadora ejecutiva de la Cátedra de UNESCO de Igualdad de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y recibimos con un cálido y cordial saludo a Aranza Pizarro. ¿Por acá? Con cuidado, permítame. Un placer. Bienvenida a la cámara. Y finalmente me permito presentar a nuestra siguiente distinguida panelista, quien es investigadora en temas de género, tecnología y violencia, socióloga y magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un cálido saludo para Catherine Sarmiento. Adelante, por favor. Sí. Con cuidado, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidas. Bien, damos inicio entonces al panel de esta presentación. Dejo con ustedes. Adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Es un gusto estar aquí. Parece mentira haber terminado este proyecto, porque ha sido largo, trabajoso y lleno de retos, ¿no? Pero bueno, como dice la canción, todo tiene su final. Y me da alegría que este final haya sido alegre, gozoso, aunque los datos, como ya hemos visto con la presentación de Janet, nos perturben un poco. Antes que nada, quiero agradecer en este caso a Rocío y Agustina de la Cooperación Española. Ellas nos han ayudado a lo largo de este proyecto, nos han reunido mensualmente, nos han mandado mensajes, nos han exigido, entonces también gracias a ellas por su apoyo y por su colaboración, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el proyecto. Para contarles, como han señalado, este proyecto de prevención de la violencia tenía varios componentes multiactor, como se ha señalado, y uno de los actores era la academia. Tuvimos la suerte y el privilegio de que llamaran a la Universidad Católica, pero la idea era tratar de ver qué está pasando con la violencia en el ámbito académico, ¿no? En las universidades, porque parte de desde el 2014, 2015 se empezó a ver que las universidades eran espacios que resultaban no siendo seguros, ¿no? Entonces, un poco era la idea. Entonces, no, pásame, ahora me lo pasa. Y algo que también voy a hacerle un publicherry a la universidad, y es que la universidad viene trabajando el tema de género desde el año 1990. Nosotros pensamos que el diploma de género iba a durar 5 años, porque ya todo el mundo iba a tener en consideración lo aprendido, pero vamos a cumplir 35 años, porque las cosas no cambian, pero sí cambian las personas, ¿no? Entonces, ahora ver a Janet todo lo que he explicado y miles de personas que pasaron por el diploma y han multiplicado, las enseñanzas, nos alegra y también nos hace pensar de que, bueno, las cosas demoran, pero ahí vamos. Entonces, sí, Arans, nuestro proyecto, que era la prevención de la violencia en la academia, tenía 3 ejes, ¿no? Investigación, formación y difusión e incidencia. Creo también que es importante señalar acá como un logro el proyecto, que nosotros podamos haber hecho una investigación sin prisas. Bueno, entre comillas, porque siempre hay prisa. Pero nos han permitido hacer investigaciones que han durado 1 año, año y medio, y nos han permitido entonces sacar información cuantitativa y cualitativa interesante. Entonces, fueron en total más de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 universidades a nivel nacional. Algunas son universidades públicas, otras universidades privadas. Algunas hemos trabajado más en profundidad y otras en proyectos específicos. Pero esto sí es importante porque esta es un logro
bueno, de nuestro proyecto, pero del proyecto en general, porque lo que se ha instalado en estas universidades es una semilla. Y esa semilla es muy importante, porque a diferencia de, digamos, de otros espacios, las universidades se mantienen y los docentes, las docentes, les docentes y las, digamos, también las comunidades van a permitir una sostenibilidad del proyecto. Pasa Arans. Luego también nosotros hemos tenido, de las investigaciones, los invito el 24 de julio en la feria del libro. Vamos a estar presentando el libro con los resultados de las 12 investigaciones que hemos realizado. Ese es el libro primero, La violencia de género en la universidad y las redes sociales, que vamos a publicar, y estas son otras publicaciones virtuales que hemos hecho con los resultados de las investigaciones. Ya, sigue Aranza. Ya, la investigación, ¿no? El proyecto, como les señalaba, ha generado más de 14 investigaciones cuyos resultados vamos a presentar en este libro. Pero para hacer un resumen, ¿no? Porque no basta decir que hemos realizado 14 investigaciones. La mayoría han sido realizadas en colaboración con las universidades regionales. ¿Qué es lo que ha salido para hablar de las universidades, no? Lamentablemente, tenemos que la violencia en las universidades es una realidad muy dolorosa, tanto en Lima como en regiones, ¿no? Nosotros habíamos visto en Lima el tema de la violencia contra las mujeres, pero también ha aparecido violencia contra los varones y población LGTB. Pero lo que quería resaltar acá en términos de los resultados, que uno ya puede hacer como una abstracción, es que en las universidades hay aún, digamos, no quiero sonar exagerada, hay una violencia que es sutil, una violencia que es lo que hemos llamado también los micromachismos, hay una violencia, digamos, de formas soterradas, pero lo que nos ha llamado la atención es que hay una violencia también explícita. En algunas universidades de las regiones hemos encontrado abiertamente chantaje sexual de parte de los docentes, hacia las estudiantes. No es solamente que te espero, te invito a un café o cosas de esa naturaleza, o qué bonita estás, etcétera, ¿no? Que a veces dicen, no, que es la caballerosidad. No, hay chantaje y extorsión sexual. Es decir, si tú no vas a este hotel, no pasas el curso, no vas a la tesis, no vas a la... Y eso es muy grave, porque no es una práctica especial o muy aislada, ¿no? Es una práctica sistemática. Entonces creo yo, y acá voy a vincularlo a lo que ha estado señalando Janet, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que antes, digamos, estábamos con la ley universitaria, la ley contra el hostigamiento sexual, que se modificó 1, 2, 3 veces, pero por lo menos la SUNEDU hacía un seguimiento de que las universidades cumplieran con esta ley contra el hostigamiento, que pudieran las universidades reportar, se habían formado las instancias para que los estudiantes pudieran hacer sus quejas y lograr entonces denuncias, y si lograban las denuncias, lograr sanciones y evitar la impunidad. Bueno, con el desmantelamiento de la SUNEDU, todas estas mecanismos de protección contra la violencia en las universidades no se han desarrollado. Entonces, por un lado tenemos una violencia, no, como les digo, no sutil, no poca, no, como decimos, no subjetiva, sino una violencia extrema que llega a la extorsión sexual y al chantaje sexual de parte de docentes hacia estudiantes. Y a eso se une, retomando también lo que ha dicho Janet sobre la interseccionalidad, que en muchas ocasiones en las universidades regionales las personas que son víctimas de chantaje, extorsión, hostigamiento y violencia sexual son también hostilizadas porque hablan el castellano de una manera no
digamos, no hegemónica, entonces aparte de la hostilización sexual, tienen también una hostilización en términos étnicos y también en términos de clase social, como alguna estudiante nos reportó, ¿no? Miren, a mí me dijeron que para qué venía a estudiar, que regrese a Michaquitagua. Un profesor que también le dijo que si quería aprobar, tenía que, bueno, como ya les expliqué, un chantaje sexual, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama más grave de lo que hemos encontrado, y no quería dejar de decirlo porque yo creo que frente a la data que nos ha presentado Janet, ¿no? Y frente al retroceso que se está percibiendo en términos legales, en términos de avances y de desmantelamiento de muchas de las políticas en la práctica, creo que es importante señalar esta data que es muy, muy, muy preocupante, porque compromete, ¿no?, el destino de muchas y muchos estudiantes. Entonces, esto es con respecto digamos, a lo más difícil, ¿no? Pero felizmente nosotros no solo trabajamos la investigación, sino también la formación. Entonces, conociendo estos resultados, hemos desarrollado una serie de talleres, básicamente con docentes, autoridades universitarias y estudiantes. Lo bueno de la investigación, cuando está bien desarrollada y con data y con seriedad, es que como que las autoridades universitarias de las diversas regiones con las que hemos trabajado no pueden decir, esto no pasa acá, porque les presentas la data. A veces es una data fría, es una data numérica, pero ya no se puede decir que no, ¿no? Entonces, frente a la normalización o la naturalización de la violencia, la información cuantitativa y cualitativa hace que las autoridades reaccionen. Entonces, frente a estos datos hemos trabajado, ahora lo va a desarrollar más Aranza y Catherine, temas de formación de capacidades, ¿no? Tratando de retomar también qué hacer, ¿no? Y ahí vamos a presentar algunos de los logros en formación de capacidades. La otra, Aranza. Por ejemplo, ahí tenemos una foto, hemos trabajado con la Amazonía, porque las universidades están desplegadas a lo largo del territorio, entonces hemos trabajado con la Amazonía, la zona andina, la zona norte, Cajamarca, los ronderos, etcétera, ¿no? Ella es una... pasa un ratito, déjalo ahí, para también como un logro que luego se va a señalar, pero estas universidades, la formación no ha sido, digamos que voy 2 días a un taller, ¿no? Esta formación se ha dado por varios talleres con la misma universidad con la cual hemos creado una red de soporte, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos a la profesora Tania Lai, con la cual ya se han establecido convenios. Entonces, a pesar de que el proyecto ya terminó, nosotros vamos a seguir trabajando con estas universidades. Y esto es algo muy importante en términos de logros, porque va a ser sostenible. Bueno, porque está la universidad también de por medio comprometida, ¿no? Porque si no hay todo se acabaría. Pero como es parte de un mandato también de la universidad, con estas redes que estamos formando se va a poder trabajar. Ya, ahora sí. También con la Universidad de Arequipa, lamentablemente no pudimos invitar a la profesora Neves, ella también es parte de este grupo que hemos formado de autoridades universitarias, ella es la encargada de responsabilidad social en la Universidad San Agustín de Arequipa, y con la cual hemos trabajado y seguiremos trabajando en el tema de formación docente, lobby con autoridades, y también formación de un voluntariado. Ahí están, San Agustín, difusión e incidencia. Entonces, en difusión e incidencia también hemos estado trabajando, porque ahí recuerdo a Rocío y a Agustina que siempre nos han dicho, bueno, la investigación si no se difunde, si no se hace incidencia, no llega, ¿no? Entonces, lo cual es muy, muy cierto y verdadero. Entonces, también, aparte de lo que hacemos en profundidad con los talleres
y con los docentes, los estudiantes, incluso hemos ido a consejos universitarios para presentar los resultados y hacer como incidencia política, ¿no? Bueno, tienen que modificar su estatuto, tienen que incorporar las normas que dice el Estado peruano respecto a hostigamiento. Pero también hemos tenido que hacer lo que es difusión a través de las páginas web, a través de pequeños reels, tratando de llegar de otra manera, ¿no? Porque eso también, nadie se va a leer nuestros bonitos artículos, entonces hay que también que hacer una difusión. No sé, Aran, si trajimos el QR, ¿ya? Entonces por ahí van a encontrar uno de nuestros, un pequeño flyer que tiene su QR y ahí están todas las investigaciones, pero también están los productos audiovisuales que hemos hecho. Y ya, esta es la Universidad San Cristóbal de Huamanga, también que hemos trabajado, y la profesora Narda Enríquez, que está ahí, que es la encargada del trabajo ¿cómo se llama?, en la zona andina. Entonces yo voy a dejar a la profesora Aranza Pizarro y a la profesora Caterine Sarmiento para que sigan exponiendo, porque parte también de lo que hemos logrado, o lo que queremos seguir logrando en este proyecto, y aunque termine vamos a profundizar, es en formar equipos como no solamente multiactor, sino también multiedad, ¿no? Porque hay que las nuevas generaciones tomen la batuta, tomen la posta y poder llegar a diferentes espacios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y le doy la palabra a Aranza. Buenos días con todos, todas y todes. Muchísimas gracias por el espacio. Me sumo al agradecimiento que Patricia ya le ha hecho a Agustina y a Rocío, cuyo acompañamiento durante estos años, que han sido varios, ha sido fundamental para que desde la Pontificia Universidad Católica del Perú hayamos podido realizar todos los logros que estamos presentando el día de hoy. Entonces, bueno, continúo. También se trabajó con la Universidad Nacional de Cajamarca, se trabajó con ronderas, con ronderos, agentes importantes en el cambio cultural que queremos lograr. Además, hicimos también actividades de difusión de los resultados en Lima, por ejemplo, la mesa de investigación en el marco del Seminario Anual de Investigación del CIES, que es un espacio donde van distintas personas de la sociedad civil, de la academia, de ONGs, un espacio importante para la discusión de estos temas. Bueno, hay otra foto. También estuvimos acá en el evento, bueno, siempre hemos estado en los eventos que ha organizado la Cooperación Española y la Unión Europea. Realizamos esta guía de ciberseguridad para universitarias, que es el resultado de un trabajo articulado con diversas regiones. Más adelante voy a mostrar las fotos del primer encuentro nacional de comunicadoras y activistas que realizamos en la PUC. En ese evento tuvimos personas de Puno, de Ucayali, de Iquitos, de Cajamarca, de Arequipa, de Cusco, de Lima y de Ayacucho. Y como parte del trabajo articulado que realizamos durante varios días, salió la importancia, la necesidad de realizar una guía de ciberseguridad, porque hoy en día con las redes sociales, con las plataformas virtuales, cada vez más los estudiantes están en estas plataformas para precisamente desarrollar estrategias de activismo, estrategias de cambio, estrategias feministas. Entonces fue una necesidad que partió desde abajo, ¿no? Desde las personas con las que nos reunimos, con las estudiantes, y a partir de ahí creamos esta guía de ciberseguridad, la cual, ¿no?, siguiendo este eje de difusión e incidencia, fue presentada en las diversas regiones. Acá tenemos en Cusco, en Ucayali, en Cajamarca, Ayacucho, Loreto y en Lima. Quiero decir que un gran logro de este proyecto, que Patricia ya ha comentado, ha sido el enfoque territorial que hemos tenido, algo que, digamos,
fue el énfasis desde el inicio, era no quedarnos en Lima, sino era trabajar con las universidades de la mayoría de regiones posibles, y eso creo que es un gran logro para nosotras. Luego tenemos la activación y fortalecimiento de espacios estudiantiles. El proyecto ha contribuido a fortalecer y crear espacios de voluntariado en universidades. Uno de los puntos importantes que hemos trabajado a lo largo de estos años es la idea de estudiantes como agentes de cambio, ¿no? Porque el proyecto lo que busca es un cambio cultural que fomente la prevención de la violencia de género. Entonces, para ello hemos trabajado esta idea de estudiantes como agentes de cambio, y eso se ha transformado en estos espacios de voluntariado en las universidades. La importancia de estos espacios es que se vuelven institucionales. Entonces, más allá del proyecto que acaba, estos proyectos de voluntariado se continúan, se mantienen y siguen adelante porque ya tienen un reconocimiento institucional de las universidades. Específicamente, hemos trabajado en Arequipa y en la Amazonía. Acá hay algunas fotos, esta es en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bueno, en Ayacucho también, se me pasó, y hace un rato vimos las fotos de Iquitos. Ahora, el quinto punto que quería mencionar es el fomento a la investigación joven y descentralizada. Hemos promovido concursos de investigación a nivel nacional. Precisamente la profesora Catherine Sarmiento contará su experiencia como una de las beneficiarias de estos concursos. Gracias a estos concursos hemos llegado a diversos territorios, hemos ido a Junín, a San Martín, Lima. Las investigaciones salieron con publicaciones también en la página web que les podemos compartir más adelante, que también está en los QRs que les hemos puesto en los folders, ahí también pueden acceder. Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con gente joven, porque como dice Patricia, este proyecto ha tenido un enfoque territorial, intergeneracional, de género e interseccional, ¿no? Han sido 4 ejes claves que hemos continuado a lo largo de todos estos años. Y bueno, finalmente, previo a finalmente, porque son 7, este es el sexto. Hemos hecho 12 medidas de prevención, diseño de herramientas y estrategias institucionales. Esto ha sido muy importante porque al ser un proyecto que tiene el respaldo de la Unión Europea y la cooperación española y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos han abierto las puertas a autoridades de diversas regiones. Acá, por ejemplo, estamos con el rector y el vicerrector académico de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Eso nos ha permitido trabajar en políticas institucionales con universidades. Y eso es muy, muy importante porque estamos en un país muy centralizado donde la mayoría de cosas pasan en Lima. Y la mayoría de universidades que tienen políticas de género y de prevención del hostigamiento sexual están en Lima. Entonces, uno de los puntos más potentes del proyecto es que hemos podido trabajar con universidades y con autoridades de universidades para poder lograr que hayan políticas de prevención del hostigamiento sexual, de género, etcétera. Y eso ha sido gracias, como dijo Patti, a la investigación tan potente que logramos, ¿no? Uno cuando muestra la data, digamos, ya no tiene cómo decir que no. ¿No? Cuando le muestras a las autoridades que el 70% de estudiantes reporta haber sido víctima de alguna manifestación del hostigamiento sexual, entonces las universidades ya no te pueden decir, acá no hay hostigamiento sexual. Entonces, por ejemplo, acá hemos estado en la Amazonía y también hemos estado en el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que de repente en este espacio donde, digamos, ya somos comprometidos con el género, de repente no suena tan grande el logro, pero para el proyecto sí lo fue porque son universidades donde no se tocaba el tema de género y que te den un espacio en consejo universitario para poder mostrar los resultados de esta investigación y lograr desarrollar políticas de prevención y de género ha sido realmente un espacio de cambio y de muchas posibilidades de mejora futuro. Y ahora sí, finalmente hemos tenido una cobertura territorial y alianzas interinstitucionales. Como les digo, hemos trabajado
con 16 universidades de diversas regiones, la Amazonía, los Andes, la costa norte y sur, favoreciendo una red de personas comprometidas con la igualdad de género y la prevención de la violencia. Acá tenemos fotos del primer encuentro de comunicadoras y activistas que hicimos acá en Lima, algunas fotos más. Y antes de cerrar, simplemente agradecer nuevamente desde la Pontificia Universidad Católica del Perú a la Unión Europea y a la Cooperación Española, a ESID, porque este proyecto es el gran inicio de un cambio a nivel nacional en las universidades. Y las universidades tienen a los y las estudiantes que son los agentes de cambio del futuro. Y entonces poder llegar a los agentes de cambio del futuro para generar una mejora en prevención del hostigamiento sexual y en prevención de la violencia de género es algo realmente muy importante, por lo cual agradecemos mucho que nos hayan incluido en este proyecto y les agradecemos también por la confianza y por el apoyo durante varios años, porque todo esto empezó desde el 2021, no con la creación del proyecto, ya en el 2022 se empezaron a desarrollar las actividades y ya estamos 2025. Ha sido una excelente oportunidad, tanto Patricia como yo y todo el equipo estamos muy agradecidas y además contentas de contarles que vamos a seguir trabajando, hemos desarrollado un proyecto que se llama Semillas de Innovación en Género, que es, digamos, se funda sobre la base de este trabajo de los últimos años, así que el futuro, bueno, ojalá sea prometedor en la coyuntura actual en la que nos encontramos, que no lo es tanto. Así que muchísimas gracias. Por acá el clicker. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que muy contenta de que haya llegado a este punto del proyecto. He conocido el proyecto en varios momentos y por diferentes motivos. Muchas gracias a las profesoras Patricia y Aranza por permitirme contar un poquito de lo que ha sido mi experiencia como beneficiaria de una de las actividades del proyecto. Bueno, yo soy Catherine Sarmiento, soy investigadora, me dedico a la investigación en temas de género, violencia, y lo que voy a compartirles ahora es un poco lo que ha sido el viaje en el desarrollo de la investigación, pero también de la difusión del estudio Pantallazo a la violencia de género, que es un estudio sobre el rol de las redes sociales en la ciberviolencia de género que afecta a, sobre todo, adolescentes y jóvenes. El punto de partida de esta historia se remonta un poco al 2023 y a una preocupación por cómo las tecnologías digitales, en un contexto de una acelerada expansión a nivel global, terminan complejizando la violencia de género en diversos aspectos. Yo en particular me preocupaba sobre todo por, primero, entender la violencia de género en su complejidad en una población específica, que era la población adolescente y joven, en particular en este caso del estudio, la población adolescente, pero además en entender un tipo de vínculo que históricamente ha sido relevante para la violencia de género, que son las relaciones de pareja o las relaciones sexoafectivas. Es así que el 2023, en el marco del concurso de investigación Prevención de la Violencia de Género, que fue organizado por la PUC, en el marco del proyecto, en conjunto con el Consorcio de Investigación Económica y Social, pues postulé una propuesta y fue una de las seleccionadas, ¿no? Con eso se pudo desarrollar un estudio cualitativo en una institución educativa de San Juan del Lurigancho, con 47 adolescentes de cuarto de secundaria, hombres y mujeres, para comprender un poco el rol de las redes sociales en sus experiencias de ciberviolencia de género, ¿no? Con ello se aplicó un cuestionario descriptivo, un poco para entender sus características sociodemográficas, pero además tener información sobre sus vínculos sexoafectivos, sus creencias sobre cómo deberían ser este tipo de vínculos, además de específicamente tener un dato sobre el nivel de sus experiencias de ciberviolencia, ¿no?
Además, se tuvieron también grupos de discusión sobre cómo esperaban los y las adolescentes que fueran sus relaciones sexoafectivas, cómo pensaban que debían ser los roles de género en ese tipo de vínculos, y adicionalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas con adolescentes que habían reportado haber tenido algún vínculo durante la secundaria, ¿no? Y los hallazgos fueron bastante tristes, pero a la vez reveladores, ¿no? Por un lado, se encontró, por supuesto, que la problemática de la ciberviolencia era una problemática prevalente, ¿no? Se exploraron tres factores en particular, tres tipos de ciberviolencia. En principio, el cibercontrol, que es una problemática vinculada al monitoreo constante de la actividad de la pareja en línea, es decir, por ejemplo, mirar el celular de la pareja sin permiso, o demandarle que bloquee algunas conexiones, o monitorear su actividad para saber con quién está, dónde está, qué está haciendo, de manera insistente, y encontramos que el 41% de adolescentes que participaron del estudio había sido víctima de esta forma de ciberviolencia en sus vínculos durante la secundaria, ¿no? Otra forma de ciberviolencia que encontramos fue la ciberagresión verbal emocional, que tiene que ver con el uso de tecnologías, sea para acosar de manera directa a la pareja o expareja, o generar algún tipo de daño emocional, ¿no? Y en el marco de estas formas de violencia se encontró, por ejemplo, que el uso de estas páginas de confesiones anónimas, ¿no?, terminaba siendo un canal, un vehículo a través del cual muchos adolescentes perpetraban esta forma de violencia sobre sus parejas o exparejas. Y finalmente, una de las formas de ciberviolencia más preocupantes también fue la ciberagresión sexual, a través de las cuales se usan las tecnologías para vulnerar de alguna manera la libertad sexual de la pareja. Por ejemplo, a través de la difusión no consentida de contenido íntimo, pero también a través del uso de la tecnología para manipular o coercionar el comportamiento sexual de la pareja. Y esta forma de violencias afectaba como alrededor del 17% de adolescentes que participaron, pero era mucho más alta, sobre todo hacia las adolescentes mujeres, ¿no? Otro de los grandes hallazgos del estudio fue que esas formas de ciberviolencia se sentaban de manera similar a lo que ocurre con otras formas de violencia tradicionalmente entendidas, en dos grandes tipos de creencias. Por un lado, en mitos sobre el amor romántico, es decir, estas creencias sobre cómo esperamos que sea una relación sexoafectiva y en particular creencias, por un lado, vinculadas a la idealización del amor, la idea de que existe, por ejemplo, una media naranja, ¿no?, y que es una persona predestinada para uno, para ser la pareja para toda la vida, pero también a otro tipo de mitos, como por ejemplo los mitos que asocian amor con hostilidad, ¿no?, como por ejemplo la normalización de los celos en las relaciones románticas, o la idea de que el amor supone sufrimiento. Pero además de esas creencias, también se encontró que a la base, digamos, de los discursos y las experiencias de ciberviolencia estaban, por ejemplo, normas y estereotipos de género que facilitaban la perpetración de estas formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, la idea, este mandato de la virilidad sobre los adolescentes hombres, los acercaba un poco, los incentivaba a compartir contenido íntimo en estos famosos chats de hombres, por ejemplo, que no solamente es un asunto de adolescentes, ¿no?, que está muy presente en otras etapas de la vida también, ¿no? Y todo el estudio de alguna manera reforzó la idea de que efectivamente la prevención primaria es una prioridad, ¿no? Ya lo decía Janet en su intervención, es una de las prioridades que menos presupuesto recibe y sin embargo es clave para poder transformar a largo plazo este conjunto de creencias que luego sostienen las experiencias de violencia, ¿no? Pero además, en términos de la prevención, entender de que los y las adolescentes ya están experimentando estas formas de violencia tan severas, es importante saber que necesitamos dotarlos de herramientas para que respondan de manera pertinente y evitar daños incluso mayores, ¿no? En esa línea, las intervenciones dirigidas a pares, a reforzar la primera línea, ¿no?, porque uno cuando experimenta esto en la escuela no le cuenta necesariamente al papá o al docente, le cuenta a la amiga. Necesitamos que la amiga pueda reforzar un mecanismo de afrontamiento mucho más efectivo y saludable, ¿no? Sin embargo, uno de los grandes impactos que tuvo para mí como beneficiaria haber realizado el estudio fue una constatación de que una cosa es el estudio, que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, y se hizo,
Sin embargo, yo me di cuenta a través de esa experiencia de que estaba en el marco de una conversación que en el 2023 todavía era bastante fragmentada, muy poco sistemática, que habían esfuerzos aislados, dando pelea en cada quien en su trinchera, pero que había la oportunidad de sentarnos todos en una mesa y poder conversar. Y es así que empezó, digamos, la fase de difusión del estudio, donde Patricia y Aranza fueron mis cómplices, para poder hacer múltiples actividades de difusión del estudio, y en ese proceso nos fuimos dando cuenta de que éramos muchos más de los que creíamos, de que habían esfuerzos de investigadores e investigadoras jóvenes trabajando en estos temas, tratando de entender la misma preocupación que a mí me había llevado el 2023 a plantear esta propuesta, ¿no? Tuvimos un evento de presentación, por ejemplo, en la PUC, con sociedad civil, luego con estudiantes también. Y sí, o sea, hay que difundir el estudio en la comunidad académica. Yo honestamente ya perdí la cuenta de cuántas veces he presentado el estudio de pantallazo a la violencia de género en eventos académicos, ¿no? Hemos presentado en seminario, por ejemplo, de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, en el seminario CIES del año pasado, lo he presentado en LASA, lo he presentado en varios eventos académicos. Sin embargo, y eso es una de las... algo que nos motivó a ir un poquito más allá, es clave llevar esa conversación más allá de la academia, ¿no? Y es por eso que en el marco de la difusión del estudio se participó de varias, se impulsó la publicación, por ejemplo, de varios contenidos en redes sociales, la elaboración de contenidos tanto gráficos como audiovisuales, se participó en medios de comunicación, salir a conversar, a promover la conversación en espacios no necesariamente tan especializados, ¿no? Y en esa línea, también otro aprendizaje fue que la incidencia en política pública requiere de esfuerzos sostenidos, ¿no? O sea, hace 2 años no teníamos todavía la ley, o sea, teníamos varios iniciativas como aisladas, ¿no? El reconocimiento de que la violencia en línea era una problemática, estaba en varios instrumentos normativos. Sin embargo, hoy al 2025 tenemos una modificación del reglamento de la ley 30364 que ya considera la violencia facilitada por tecnología como una forma de agresión. Eso no había hace 2 años, ¿no? Y en esa conversación, a nivel de incidencia, también hemos tenido varios esfuerzos por promover esa conversación con decisores, ¿no? Con el apoyo de GRADE, tuvimos un evento donde compartimos los resultados del estudio con el MIMP, con Minedu, con el Poder Judicial, con el MEF, luego también con la SUGEL, ¿no? Con la UGEL 05, que es de San Juan del Lurigancho. Tuvimos otras presentaciones del estudio en oficinas también del Estado, en varias del MIMP, ¿no? Y en esa línea se fueron generando instrumentos o herramientas, como por ejemplo policy briefs, que fueron compartidos, y de hecho, si es que alguien quiere llevar la presentación del estudio a su oficina, aquí estamos disponibles para seguir difundiendo el estudio. La buena noticia de todo este proceso es que el mundo está prestando más atención a la violencia de género facilitada por tecnología, ¿no? Y esto lo pude constatar el año pasado, cuando postulé con el estudio al SBRI Forum 2024, que se llevó a cabo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y fue aceptado, y presenté un póster sobre el estudio, y pude entender y tener la constatación de que no es un asunto solamente de población, entre comillas, una violencia no vista, ¿no? El mundo está prestando más atención a cómo las tecnologías están complejizando la violencia de género en general, ¿no? Y eso supone también más atención, no solamente en términos de buenas intenciones, sino también de presupuesto a los esfuerzos que se vienen realizando en esa dirección. Entonces yo regresé de Cape Town un poco con la idea de que, bueno, hay una conversación global y ¿dónde está la evidencia latinoamericana, ¿no? ¿Dónde está la evidencia de Perú? Porque se está discutiendo muchas estrategias de prevención y respuesta, pero muchas veces se basa en evidencia de países de ingreso medio alto, sobre todo. La evidencia de países como Perú, Latinoamérica, es aún más escasa, pero la que tenemos necesitamos colocarla en la conversación global y eso requiere un esfuerzo mucho más sostenido. Entonces, el primer paso, digamos, en esa dirección ha sido articular lo que ya existe. Y es por eso que este año, desde el año pasado en realidad, pero este año con más fuerza, estamos llevando a cabo una serie de esfuerzos para articular a esas personas que ya están investigando estos temas, fortalecer la conversación, darle un carácter más sistemático, por supuesto continuar con la investigación,
Hay varios estudios que estamos ya también haciendo desde la PUC al margen, con el apoyo del proyecto y vamos a seguir haciendo, pero hay una conversación que estamos tratando de impulsar y fortalecer. La buena noticia es que hay futuro, ¿no? Hay futuro porque este año, por ejemplo, hemos realizado un seminario Amor, redes sociales y violencia, y hicimos una convocatoria de ponencias para el seminario y recibimos muchísimas más de las que esperamos, lo cual nos reveló de que había investigación, sobre todo de investigadores muy jóvenes, que están interesados en seguir trabajando estos temas, a quienes hemos ido articulando, sumando, y con quienes estamos planeando tener también conversaciones periódicas. Hemos tenido una el mes pasado, vamos a tener una este mes, y todo este año estaremos recibiendo investigadoras invitadas de Reino Unido, que van a venir una en agosto, otra en octubre, de la región. También hemos tenido a una investigadora de Chile, ahora vamos a tener otra de Argentina en noviembre. Entonces, hay una serie de esfuerzos que estamos haciendo, no solamente por mantener y seguir la conversación, sino por multiplicar el impacto que podemos tener en esa conversación, ¿no? Adicionalmente, este semestre que viene en la PUC vamos a sacar adelante un curso, ¿no?, de género, violencia y tecnología en las facultades sociales, lo cual nos llena de esperanza y optimismo, porque quiere decir de que vamos a poder llegar también no solo a quienes ya están investigando, sino a quienes van a ser investigadores eventualmente también, ¿no? La buena noticia, para ya cerrar, es que todo lo que les he contado es apenas el inicio de grandes esfuerzos que estamos haciendo, y sabemos que ese futuro todavía es muy esperanzador, así que están más que invitados a ser cómplices de lo que viene. Muchas gracias. Bien, qué importante es la academia en los esfuerzos para mejorar políticas públicas, en los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo para ser mejores personas, porque la academia en el Perú y en el mundo cumple un rol importante. No solamente el tema del conocimiento, sino también justamente de sensibilización y de complementación al trabajo de articulación público-privada. Queremos agradecer, ¿no? Muchísimas gracias a nuestras distinguidas panelistas, a Patricia Ruiz Bravo, a Araxa Pizarro, a Catherine Sarmiento. Gracias por ese importante trabajo en la Pontificia Universidad Católica y de ustedes por estar ahí frente a ello. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos, luego de este conocimiento de esta primera parte de la mañana, vamos a hacer un receso de unos 20 minutos aproximadamente. Tómense fotos, intercambien tarjetas, disfruten de las instalaciones y regresamos en 20 minutos. Muchísimas gracias, muy amables.